esa escuela les esté dando o ese entrenamiento les vaya a servir para algo. Entonces, reconociendo y acordando contigo que los puntos de referencia internacional son muy importantes, es un hecho que este país tiene un problema de densidad de universidades o de densidad de centros educativos superiores, porque la mayor parte de la expansión de la posible cobertura se ha dado a partir de universidades privadas muy pequeñas con características que no alcanzamos siquiera a evaluar y que no necesariamente están respondiendo a las necesidades. Tampoco tenemos una política que genere alternativas técnicas para estos muchachos. Y bueno, pues tenemos un dividendo demográfico que está ahí perdido casi, sí que nosotros hemos aprovechado en términos del entrenamiento. Entonces realmente hay muchas más cosas detrás que solo la educación del padre o la madre como un condicionante de hacia dónde va o qué puede hacer. La misma situación sería para el caso de la conclusión de las escuelas privadas. Si no se controla por el hecho de cuál es el ingreso, la condición de los padres que les permite que los hijos vayan a la privada, pues entonces ahí tenemos un problema, porque sí sería lógico pensar que si alguien tiene las posibilidades de enviar a su hijo a la privada, va a generar también las condiciones para que éste termine la escuela, mientras que los públicos no necesariamente. Entonces, hay un problema. Las deficiencias en cobertura son amplias, pero también en estos otros elementos de política que estaba señalando. Me gustaría que adicional a esta situación con la que concuerdo, que es necesario que quienes van a ser padres aprendan cómo ser padres y quienes ya lo son pues, de manera todavía más rápida, el hecho es que tenemos un problema muy grave en este país con la pérdida de la inercia que venía dándose sobre los temas de planificación familiar. Entonces tenemos una gran cantidad de personas que están siendo padres a edades muy jóvenes y que no necesariamente están ni siquiera en condiciones de hacerse cargo en lo emocional, digamos en lo social, lo económico, en otros aspectos de esos hijos. Entonces realmente hay una violación a su derecho a tener oportunamente información, acceso a planificación familiar, que es uno de los que está consignado en la Constitución, junto con lo que podría ser también la violación al derecho a la educación, el derecho a la salud, que también está por ahí. Y un elemento fundamental detrás de estas situaciones alrededor de mujeres, pues es realmente la transformación de la igualdad entre los géneros. Y aquí no sería una cuestión equitativa, excepto para algunas cosas, porque es evidente que los aspectos de reproducción afectan más a mujeres que a hombres. Pero para todo lo demás tendríamos que estar buscando medidas que realmente transformaran y nos llevaran a una igualdad de género. Porque las escuelas de tiempo completo siguen pensando que eso va a hacer que las mujeres puedan ingresar, pero no estamos pensando cómo corresponsabilizar a los hombres en términos de lo que implica ser padres o la crianza. Estoy de acuerdo que también tendríamos que ponernos a pensar cómo podemos nosotros adecuar o generar un modelo donde la sociedad esté también participando en lo que es la crianza de esas nuevas generaciones. Y sé que no es el propósito aquí, pero vale exactamente igual. Tendríamos que estar pensando lo mismo para ancianos, porque también tenemos un problema muy grave de ancianos. Fernando dice que sí. Bueno, le damos la palabra a Fernando. Como sé que la muestra tiene ciertas restricciones, pero quisiera saber, y sabiendo también que ustedes van a seguir con el tema, si han considerado incorporar discapacidad. Porque la poca información que tenemos, la del censo, muestra que es realmente mucho más abundante de lo que nos imaginamos y que no solo está concentrado en poblaciones ancianas o inclusive aquellos asociados a accidentes laborales. Y entonces también eso hace una diferencia enorme en términos de la calidad de vida y el bienestar de ese grupo en especial, que insisto es de una magnitud más amplia de la que nosotros solemos pensar porque son invisibles las cosas. Gracias, Rosario. Fernando. Don Fernando. Realmente es una cápsula bastante densa. Tienen la capacidad de dar mucha información en muy poco tiempo y bastante digerida. Realmente es un esfuerzo de comunicación notable. Yo quisiera hacer algunos alcances. Uno se pregunta
por qué pasaron 30 años antes de que volviera a aparecer un trabajo sobre movilidad social en México. Si miran la historia, se van a dar cuenta que los últimos trabajos se hacen por ahí, fin de los 60, comienzo de los 70, los hace Claudio Stern, y de ahí desaparece. Y vuelve a reaparecer con el libro, donde nosotros nos dimos cuenta que había varios trabajos sueltos que había que juntar, 2005 de haber sido más o menos, pero alrededor de 30 años. Hay una razón ideológica para ello, porque la movilidad social tiene que ver con el mantenimiento de los sistemas sociales. Sociedades fluidas son más estables, y lo que se estaba planteando en esos años era el cambio estructural. El salto, el cambio fundamental de las estructuras sociales y productivas de los países de América Latina. Eso eran los 70. Todo el crecimiento que hubo durante los 60 y los 70 que fue interrumpido por los golpes militares. Entonces, la juventud obviamente está inscrita, estábamos inscritos, Rolando, en esa corriente. Estábamos inscritos en esa corriente y obviamente no íbamos a estar estudiando la movilidad social, que lo que nos interesaba estudiar era el cambio estructural, cómo se cambiaba la sociedad. Entonces, esa es una razón por la cual vuelve a aparecer ya en la época democrática, con sociedades estabilizadas, donde se pierde el horizonte de posibilidad que tuvo nuestra generación, donde vuelve a aparecer el tema. Creo que esa es una razón importante para entender. Yo quisiera abundar en lo que planteaba Iliana, recordando dos viejos textos de un sociólogo francés que se llama Raymond Boudon. Un texto sobre movilidad social y otro texto que es los efectos perversos y el orden social. ¿Los efectos qué? Perversos y el orden social. En esos dos textos desarrolla modelos matemáticos. Boudon es originalmente de formación en matemática, de l'École Polytechnique en Francia, y lo que muestra con sus modelos es que en aquellas sociedades donde la estructura de puestos de trabajo no se mueve, la educación se transforma en un filtro. Es decir, los puestos de trabajo, los escasos puestos de trabajo, los toman los que tienen mayor nivel educativo. Y es lo que ustedes están encontrando en un país que no ha crecido desde el mediado de los 80. El país no crece. Los puestos de trabajo ahí están, hay una sobreoferta año con año. Entonces, el teorema, es un teorema de Boudon, opera con toda claridad. Y además, hay que hacer dos consideraciones que Raymond Boudon, en el momento en que escribe, no los podía tomar en cuenta, porque estos son libros de los años 70, ¿no? Uno es el papel que juega el capital social o el conjunto de relaciones sociales que permite que algunos accedan a los puestos y otros no. Es decir, porque
Se puede suponer que hay mercados de trabajo que funcionan libremente y que opera la ley de la oferta y la demanda en el mercado de trabajo, pero hay mucha evidencia que muestra que los puestos de trabajo se logran a través de relaciones sociales, y eso lo sabe mucha gente, por eso manda a sus hijos a lugares donde pueda ganar capital social a través de las relaciones que va a hacer. Ese es un elemento que, no, que puede explicar también la correlación entre educación y capital social. Puede estar explicando el fenómeno, por un lado. Por otro lado, hay que recuperar la cuestión regional. Evidentemente, porque la oferta de, la demanda de fuerza de trabajo es muy distinta en los distintos tipos de sociedades, es decir, dependiendo de la heterogeneidad estructural que tenga el país, cuestión que se ve con mucha claridad si uno toma el sur-sureste por un lado y el norte por el otro. O sea, el tipo de demanda de fuerza de trabajo es muy diferencial y depende de dónde esté. Si no hay movilidad perfecta, ni hay información perfecta acerca de los mercados de trabajo, que son dos supuestos que normalmente sí se hacen en economía, pero son dos supuestos que sabemos que no funcionan. Entonces, tenemos una determinante del tipo de demanda de fuerza de trabajo. Y el otro, por último, el último punto, es el de la igualdad de oportunidades. Yo nunca entiendo, debe ser por limitaciones propias, qué quieren decir cuando hablan de igualdad de oportunidades. Es igualdad de posibilidad de acceso a la educación en el marco en que estamos planteando lo que acabo de reseñar. ¿Qué igualdad de oportunidades es esa? Hay una igualdad de oportunidades que tiene que ver también hasta con la genética. Hay gente que viene marcada desde los tatarabuelos, los abuelos, los padres. Hay lugares donde tenemos 3 o 4 generaciones comiendo bistec, comiendo carne, y salen grandes y fortachones como los del norte, y hay otros que están en la zona sur que son chiquitos y delgados, ahora medios panzones, con los nuevos hábitos alimenticios. Entonces, ¿cuál es el significado de la igualdad de oportunidades? En concreto, en específico, porque es un término que se usa mucho y evoca muchas cosas, pero yo creo que por lo menos le he tratado de seguir la pista, y cada quien parece que lo usa a su leal saber y entender. Gracias. Quiero recordar a Fernando que hace muchos años un prócer mexicano, José Vasconcelos, dijo que, ni modo, él lo dijo así, espero que no se enoje conmigo, mis muy queridos amigos de ese lugar, que en Sinaloa terminaba la civilización y empezaba la carne asada. Nada más para compensar el juicio sobre región y tamaño, ¿no? Hasta huele cuando uno huele. Y bueno, agregar nada más como anécdota, no anécdota, pie de página. También en los 70s, no solo había la preocupación dominante por el cambio social y económico, o el cambio estructural como lo entendíamos entonces, sino que, por lo menos en la experiencia mexicana, dábamos por hecho que este fenómeno de movilidad social, que de alguna manera encarnábamos muchos, no todos, quizás ni siquiera la mayoría, no lo sé, pero muchos, se mantenía. Y por eso ya no había tanta preocupación. Yo alguna vez creo que les comenté a Enrique y a Roberto, y antes a Solís, que lo que me empezó a llamar la atención sobre el tema
fue un pequeño libro de los años 60 sobre Monterrey, que era nada menos que la ciudad que venció al desierto, la ciudad de las oportunidades, escrito por un querido amigo de algunos que estamos aquí y de muchos más. Desgraciadamente murió, Jesús Puente Leiva, sobre la distribución del ingreso en Monterrey, en donde a partir de su estudio hacía referencias al tema de movilidad social. Él decía que estaba cancelando en Monterrey. Generalmente no le creímos, pero sí le creyeron en Monterrey, lo echaron de Monterrey. Era un joven profesor exitoso que se tuvo que refugiar en la Ciudad de México porque no le gustó a la élite regiomontana de entonces los hallazgos de Jesús, que era además de todo muy audaz, ¿no? Y muy simpático. O sea, desde entonces también, por ejemplo, recuerdo que en los 60 ya, un personaje que los jóvenes quizás no habrán oído hablar de él, Andrés Gunder Frank, hizo una época en la discusión y en la crítica y en el exceso del juicio sobre América Latina. Llegó a México, habiéndose graduado de todos los honores en Estados Unidos, y escribió un pequeño artículo que se llamó Las caras de Jano de una revolución burguesa del siglo XX. Artículo que no he encontrado, pero que a mí me choqueó. Yo era, desde luego, muy de izquierda, pero no tanto. Porque Andrés decía que en México se había cancelado la movilidad social y que solamente había movilidad individual. Se me quedó muy grabado, por eso lo digo ahora, porque era el momento en que nosotros vivíamos la movilidad social. A lo mejor estaba adelantando, como solió hacerlo Frank en algunos aspectos importantes, ¿no?, de la discusión. Pero, bueno, lo que quiero decir es, el fenómeno es, ya cuando lo tomas en serio, no es un fenómeno del que se puede uno mantener muy distante, ¿no? Es como muy cercano, muy importante en las sociedades contemporáneas, modernas, capitalistas. Eso es, al final de cuentas, pues, digamos, no el cemento, sino lo que permite que funcione la maquinaria que está hecha para provocar desigualdad y reproducir esto que decía Enrique, ¿no?, de sociedades estamentarias inconcebibles, si tomamos en serio la idea de que el capitalismo es una formación socioeconómica que tiene que cambiar, si no desaparece. Es decir, el capitalismo tiene